Sin embargo, las actitudes innatas que tenemos en la niñez, cuando no han sido alteradas o inducidas, son diferentes de lo que podríamos imaginar. Pero es que la curiosidad infantil es tan importante para que nuestros cerebros puedan aprender. Somos como esponjas, por eso debemos aceptar que la actitud de una madre o un padre con prejuicios puede ser lo que más nos induzca al temor y al odio irracional hacia bichos insignificantes y casi siempre inocuos. El miedo y el desconocimiento son un caldo de cultivo inmejorable para que proliferen las leyendas. Hace 5000 años, la araña fue una diosa poderosa para los sumerios, Iranna. Luego fue Neith para los egipcios. O Aracné en la Grecia clásica, una mujer convertida en araña por Enea. También en el África negra, Anansi era un dios astuto, a veces engañoso, y que poseía la facultad de convocar la lluvia. Para los italianos del medioevo, la picadura de la tarántula solo se curaba bailando. Las mujeres araña enseñaron a tejer a los indios navajos. En ocasiones creadora y en ocasiones destructora, la fuerza de la araña ha invadido nuestras culturas de 1000 maneras. Cierto es que existen especies de arañas potencialmente peligrosas para el hombre y que en raras ocasiones se han producido muertes causadas por su picadura. Pero, aunque dramáticos, son episodios accidentales. Ninguna araña ataca al hombre con intención. No obtienen ningún beneficio al hacerlo. El rechazo social que estos artrópodos atraen sobre sí podría en parte estar fundamentado en el peligro que entrañan. Un peligro muy relativo, aunque a veces real. El miedo, en su forma más natural y racional, sirve como arma eficaz para defendernos de lo desconocido. Ese miedo, inscrito en nuestros genes, está ahí para evitar que el exceso de curiosidad nos lleve a sobrepasar los límites de la prudencia. Pero a veces, en algunas personas, ese sentimiento se ha desbocado y se ha convertido en una auténtica fobia. Lo cual no solo no tiene utilidad, sino que podría convertirse en un hándicap para la supervivencia en el medio natural. Se ha estudiado que al menos un 1% de la población sufre algún tipo de fobia. Agorafobia, fobias sociales o fobias simples como la claustrofobia o las fobias que se sienten hacia los animales. Curiosamente, estas últimas son las más habituales. Existen indicios de que en ellas es frecuente la aparición de un patrón familiar, por lo que la inducción cultural al temor hacia determinadas especies podría considerarse un factor importante en el origen de estas enfermedades. Y aunque el estereotipo suele llevar a que quien descargue la zapatilla o el periódico contra ellas sea el varón, esto debe obedecer a un deseo de presumir, porque la incidencia de fobias zoológicas la sufren por igual hombres y mujeres. Lo más positivo es que las fobias hacia la fauna son normalmente las más fáciles de superar. ¿Qué es la aracnofobia? ¿Dónde se encuentra la difusa frontera entre el miedo natural y la patología de una mente desequilibrada?
¿Existe un tratamiento? Podríamos concluir que somos aracnofóbicos cuando por culpa de los seres de 8 patas no podemos llevar una vida normal. Cuando, por ejemplo, somos incapaces de dar un paseo por el campo porque sabemos que existen arañas en él. Hay personas que no pueden entrar en un lugar sin buscar desesperadamente la presencia de su monstruo particular. Y otras que, por el contrario, no pueden mirar hacia los rincones por si descubren lo que no quieren descubrir. Son formas distintas de una misma enfermedad que tiene un tratamiento eficaz y sencillo. Por un lado, la terapia cognitiva, es decir, dar a conocer el objeto fóbico, o sea, conocer un poco más a las arañas y asumir lo improbable de un ataque, o en su caso, de sufrir graves consecuencias. Esta terapia nos pone en el buen camino, si no de llegar a apreciarlas como compañeras de jardín o de casa, sí al menos de no sentir angustia alguna en su presencia. Por otro lado, la terapia conductual, con una técnica de desensibilización progresiva, como dicen los psiquiatras, o lo que es lo mismo, someterse poco a poco a tenerlas más cerca y a verlas, al principio mediante fotografías y después con especímenes vivos, termina con el problema en unas pocas sesiones y sin grandes sufrimientos. Así pues, este documental podría convertirse en una primera forma de terapia, y no solo para aracnófobos, también para aquellos que se han fijado, poco o nada, en los detalles insignificantes de una naturaleza que, aunque pequeña, resulta cautivadora. Estamos seguros de que si resisten hasta el final de esta película, cambiará su forma de ver a las arañas. Y estamos tan seguros porque a nosotros también nos ha ocurrido. Debemos reconocer que el equipo que realizó este documental ha ido transformando progresivamente su actitud hacia los arácnidos. Al principio incluso nos provocaban cierto reparo. Después de filmarlos durante años, en muchos lugares de la Tierra, los vemos hoy de una forma nueva. Hemos dejado de ser subjetivos, y lo que hemos aprendido nos ha hecho olvidar nuestros prejuicios infantiles. Aprender a aprender es un reto al que no se debe renunciar. Saber no ocupa lugar, al menos mucho lugar, en un cerebro tan grande. Y nunca es tarde para descubrir un mundo secreto, marginal y escondido, que cuando se conoce resulta tan extraño como interesante. Por eso, les proponemos una expedición al inquietante universo de las arañas. Un recorrido a través de una naturaleza sorprendente y que, observada con objetividad, es aún más sobrecogedora, desconcertante y deslumbrante que el de la mayoría de los grandes animales. Y al final, si no han conseguido disfrutar del viaje, al menos les consolará el saber que hay arañas que cazan y matan a otras arañas.